Estados Unidos señaló este miércoles a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y China como países donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos, y destacó también la crítica situación de esas libertades que se viven en países como Arabia Saudita y Rusia. En el informe anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, el informe relativo a 2018, y que sirve como referencia al Congreso a la hora de conceder ayuda exterior, contiene información sobre unos 200 países del mundo e identifica varias tendencias globales preocupantes, como el tráfico de personas, la corrupción y las violaciones a las libertades civiles. En una rueda de prensa, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, explicó que la documentación de abusos sirve para provocar cambios en gobiernos de todo el mundo y acabar con sus brutalidades. Ojalá pudiera decir que el informe de este año es inmaculado, que ha mejorado la situación, pero no es el caso. Tomen el ejemplo de Irán. El año pasado, el régimen mató a más de 20 personas y detuvo a miles sin debido proceso simplemente por protestar por sus derechos, afirmó. En su informe, el Departamento de Estado denunció duras tácticas contra los manifestantes durante las protestas en Irán, que comenzaron en diciembre de 2017, y mencionó que organizaciones defensoras de los derechos humanos han informado de miles de arrestos y muertes sospechosas de detenidos. Además, de manera irónica, Pompeo consideró que China juega en su propia Liga de Derechos Humanos y denunció que el régimen comunista chino ha intensificado su campaña contra las minorías musulmanas, incluidos los uigures y kazajos, así como su internamiento en los llamados campos de reeducación. Al respecto, Michael Kozak, responsable de derechos humanos del Departamento de Estado, consideró que esos campos buscan borrar el ADN y la cultura de las minorías musulmanas en China, y afirmó que ese es uno de los problemas más graves que el mundo enfrenta en la actualidad. Por su parte, el informe hizo especial énfasis en los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua en América Latina. Estados Unidos aseguró que el régimen de Venezuela incrementó la represión tras el fallido ataque con drones contra el dictador Nicolás Maduro, y citó como ejemplo la detención del diputado Juan Requesens, acusado de ser cómplice de ese ataque. El Departamento de Estado dijo que existe información creíble sobre torturas y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas, que considera que están politizadas e influenciadas por el régimen de Maduro. La situación de los derechos humanos es terrible. Creo que está bien documentada en este informe. Este informe va solo hasta finales de año, y la situación solo ha empeorado desde entonces, indicó Kozak. En su informe, el Departamento de Estado cita 2.000 casos de detenciones arbitrarias y 286 presos políticos, documentados por la ONG Foro Penal, que asegura que esa cifra, que data del 18 de noviembre, es menor a los 676 presos políticos. Produjo la ola de protestas de 2017.
En el reporte también se destaca el carácter cada vez más autoritario del Ejecutivo venezolano y critica las profundamente fraudulentas elecciones de mayo, en las que Maduro fue reelegido y que le permitieron volver a tomar posesión de su cargo el pasado 10 de enero. Como el informe corresponde a 2018, en el mismo no figura lo acontecido en los últimos meses tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino. Nicaragua. Pompeo se refirió a las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018 por unas reformas del Seguro Social y se convirtieron en un clamor que pedía la renuncia del presidente Daniel Ortega. En Nicaragua, cuando los ciudadanos protestaron pacíficamente por sus beneficios de la seguridad social, se toparon con disparos de francotiradores. Los críticos del gobierno se han enfrentado a una política de exilio, cárcel o muerte, aseveró el titular de Exteriores, quien subrayó que en el último año los derechos humanos se deterioraron notablemente. Como resultado de la brutal represión que ordenó Ortega a las fuerzas policiales y paramilitares, grupos conocidos como turbas, Estados Unidos da cuenta de al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de detenidos ilegalmente y torturados, y más de 52.000 exiliados en países vecinos. Entre los abusos a los derechos humanos en Nicaragua, el reporte enumera homicidios arbitrarios cometidos por el gobierno o sus agentes, desapariciones forzadas por fuerzas de parapoliciales, tortura y violaciones sexuales por parte de funcionarios, así como detenciones arbitrarias. También destaca la existencia de prisioneros políticos, arrestos de periodistas, censura, interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica, ataques contra la Iglesia Católica, corrupción generalizada, trata de personas, ataques contra la comunidad LGBTI, discriminación contra minorías étnicas y comunidades indígenas, y trabajo infantil. Cuba. Estados Unidos responsabilizó al régimen cubano de la mayoría de los abusos contra los derechos humanos en Cuba, entre los que citó torturas, censura y detenciones arbitrarias, y denunció que la impunidad por esas violaciones es generalizada. Washington acusa al Estado autoritario liderado por el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, de todo tipo de violaciones de derechos. Desde asesinatos arbitrarios hasta tortura y encarcelamiento de disidentes, pasando por la censura y restricciones a la libertad de asociación. Los funcionarios gubernamentales, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos y no investigaron o enjuiciaron a quienes cometieron esos abusos. La impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, indica el documento, el primero en el que aparece Díaz-Canel, quien asumió la presidencia del país el pasado mes de abril en reemplazo de Raúl Castro. El Departamento de Estado cuestionó el proceso que llevó a la elección de Díaz-Canel, así como las elecciones parlamentarias celebradas en marzo de 2018 al afirmar que ninguna de las elecciones legislativas o naciones están consideradas como libres o justas.
Asimismo, el documento sostiene que miembros de la comunidad y periodistas del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, han reportado un incremento de la represión desde que el presidente Díaz-Canel tomó posesión. Citando a grupos de derechos humanos independientes, Estados Unidos estimó que la cifra de presos políticos oscila entre los 65 y el centenar. Estados Unidos pone como ejemplo de presos políticos a Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, MCL, detenido en noviembre de 2016, 5 días después de la muerte de Fidel Castro, acusado de un delito de atentado contra la autoridad y condenado a 3 años de cárcel en marzo de 2017. Con información de F+ sobre este tema. Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de dirigir un ciberataque contra Venezuela y adelantó que pedirá ayuda a China, Rusia, Irán y Cuba. China afirmó que está dispuesta a ofrecer ayuda al régimen venezolano tras el apagón.